Muy buenos días y sean bienvenidos una vez más a la Providencia Iglesia Cristiana Integral. Qué bueno poder verles, personas nuevas también que nos visitan hoy. Hugo, bienvenido. Un nombre nuevo, amén. Dicen los Salmos capítulo 90, versos 1 y 2. Señor, tú has sido nuestro refugio generación tras generación. Desde antes que nacieran los montes y que crearas la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Es inmutable, Él no deja de ser Dios, Él no deja de existir, Él no cambia. Y dice el verso 1, tú has sido tras generación tras generación, nuestro refugio. No debemos olvidar que Él siempre está allí, su providencia está allí para nosotros. Él nos ha alcanzado. Hoy, Señor, acudimos a ti, a tu casa, para celebrar, para adorar, para que tu nombre, Señor, sea levantado entre las naciones. Hoy que la iglesia en general estamos, la mayoría reunidos en un lugar, adorando tu nombre, Señor. Sé tú propicio a nosotros, pues tú nos has venido a rescatar, tú nos has venido a liberar de la presión del pecado, del maligno, de los afanes de la vida, de la angustia, de la desesperación. Pero podemos correr a ti, nuestro refugio, porque así tú lo has sido, Señor. Tú no dejas de ser Dios. Desde antes de la fundación del mundo, tú ya eras Dios y sigues siendo Dios y lo seguirás siendo. Podemos alabar a nuestro Dios en esta mañana. Quiero estar. Contigo quiero estar.
yo clamé, me oíste. Me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Con mi fe te exaltaré, con mi amor te exaltaré, con mi ser te exaltaré. Hemos venido en esta mañana a exaltar a nuestro Rey y decir: con mi fe te exaltaré, con mi amor te exaltaré, con mi ser te exaltaré. Levante su voz esta mañana y diga con nosotros: con mi fe te exaltaré, con mi amor te exaltaré, con mi ser te exaltaré. Con mi fe te exaltaré, con mi amor te exaltaré, con mi ser te exaltaré. Con mi fe, Señor, con mi fe te exaltaré, con mi amor te exaltaré, con mi ser te exaltaré. Clamé, me oíste, me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Clamé, me oíste, me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Dígale: Señor, queremos y anhelamos estar contigo. Por eso hemos venido hasta tu casa. Hemos tomado este tiempo, Señor, de nuestras actividades, porque es tiempo que te pertenece a ti, Señor. Es el tiempo que tú nos has dado a nosotros. Y queremos adorarte con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, Señor. Te queremos adorar, Señor, y corresponder con todas nuestras fuerzas. Eres tú el Rey de mi amor. Cuanto más lo necesité, vi llegar tu amor a mi ser y llenó todo mi interior. Ahora estás tan cerca de mí y sin ti no puedo vivir. Cautiva
de mi ser. Jesús, postrado a tus pies, te quiero adorar hasta que ya no respire más. Me abrazó tu gracia y perdón, me llenó tu espíritu. Eres tú, el rey de mi amor. Quiero estar en tu habitación y escuchar de tu corazón. Eres tú, mi amigo, mi Dios, mi amor. Jesús, Jesús, te quiero amar y corresponder con todas las fuerzas de mi ser. Jesús, te quiero adorar hasta que ya no respire Jesús, te quiero amar y corresponder con todas las fuerzas de mi ser. Postrado a tus pies, te quiero adorar hasta que ya no respire más. Postrado a tus pies, te quiero adorar hasta que ya no adorar, Señor. Queremos exaltar. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, él
el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe vi a él. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre. Al no creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. Vamos a cantar una vez más este hermoso canto. Gracias, Señor, por hacernos justos delante de ti. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevó,
su perfecta vida de obediencia al Padre al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre Él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, y gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy en Él. Declarado justo soy en Él. Podemos aplaudir a nuestro Padre Celestial. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, me ha hecho más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, me ha hecho más que vencedor. Celebra victorioso, celebra victorioso el triunfo de Cristo, me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, me ha hecho más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted dice, más que vencedor. Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Más que vencedor. Soy más que un vencedor en Cristo, más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, me ha hecho más que vencedor. Celebra victorioso, celebra victorioso el triunfo de Cristo, me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, me ha hecho más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Más que vencedor. Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Más que vencedor. Soy más que un vencedor en Cristo, más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Más que vencedor. Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Más que vencedor. Soy más que un vencedor en Cristo, más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, me ha hecho más que vencedor. Una vez más celebra victorioso el triunfo de Cristo, me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, me ha hecho más que vencedor.
Has cambiado mi lamento en baile, me enseñaste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me enseñaste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, gloria mía. Y solo a ti cantaré, gloria mía, gloria mía. Has cambiado mi lamento en baile, todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me enseñaste. Y por tanto a ti cantaré, gloria mía, gloria mía. Y solo a ti cantaré, gloria mía, gloria mía. Oh Adonai, oh Adonai, oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Oh Adonai, oh Adonai, oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Los cielos cuentan tu gloria, tus hijos que te adoran por todas tus maravillas. Adonai, los cielos cuentan tu gloria, tus hijos te adoran por todas tus maravillas. Adonai, has cambiado mi lamento en baile, me enseñaste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me enseñaste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, gloria mía, solo a ti danzaré, gloria mía, gloria mía. Oh Adonai, oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Oh Adonai, oh Adonai, oh Adonai, del universo, Señor de la Dios del universo, tú eres el Dios del universo, Señor de la creación. Tú eres el Dios del universo, Señor de la creación. Adonai, Él es el Dios del universo, amén. Eres el Señor, eres el Rey de Reyes, Señor. Oh, no hay nadie como tú, Señor, no hay nadie como tú. Qué bueno es alabar a nuestro Padre Celestial, amén. Qué bueno es alabar y ofrendar a nuestro Señor. ¿Qué tal si en este momento nos disponemos para que también nos podamos ofrendar de todo lo que hemos recibido de Él, de sus bendiciones, amén? Por favor, tome su ofrenda, sus diezmos en sus manos, lo que Dios ha puesto en su corazón en esta mañana. Y le va a decir: Señor, aquí está mi ofrenda, aquí está en obediencia, también en aporte para nuestra obra, para que la obra pueda continuar, Señor. Los gastos necesarios sean cubiertos, Señor. Sé tú siendo fiel, Señor, a cada uno de los hogares, en la economía de mis hermanos, Señor, en la salud. Gracias porque tu fidelidad está ahí, porque los cielos cuentan la gloria de tu nombre, Señor. Y hoy que somos, Señor, tus hijos, te adoramos. Queremos ofrendar con amor y alegría, Señor. A ti la gloria, Señor. Amén y amén. Ofrendemos con alegría en esta mañana. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo. Bueno, vamos a empezar. Entonces, aquí hay muchos de una generación donde nos tocó ver una propaganda que decía que daba la escena era un borracho que se había chocado y cogía como a la esposa y le decía: la tengo viva, está viva, está viva.
La tengo viva, la tengo viva. ¿Ustedes recuerdan esa propaganda? Entonces hay algo muy especial. Hace mucho tiempo, cuando no existía la ley, entonces mucha gente salía, tomaba trago, se emborrachaba y manejaba carro. Y ahí había algunos poquitos que de pronto decían, no está bien manejar carro, borrachos, y de pronto decían que no, pero la mayoría de las personas lo hacían. Salíamos, tomábamos, bebíamos y manejábamos carro. Y eso hizo que ocurrieran muchos accidentes de tránsito, que murieran muchas personas. Y cuando pasa eso, la ley, tristemente tiene que ser por ley, que la ley sea la que empiece a imponer sanciones y sanciones de alto costo para que las personas no lo hagan. Jader, sacarle a otra sillita. Vengan para. Entonces, la ley empezó a sacar las sanciones que se iban a imponer si las personas seguían manejando carro borrachos. Pero aún así uno ve que a pesar de la ley hay poca convicción en los corazones y la gente sigue haciendo y sigue manejando carro borrachos, y así podíamos dar un montón de ejemplos. Entonces, por eso la ley es importante, porque la ley detiene el pecado. La ley dice lo que hay que hacer y ya las personas verán si voluntariamente violan o no la ley. Pero lo ideal sería que fuera por propia convicción, porque eso es malo. O sea, desde el principio beber es malo, pero ya manejar borrachos es peor, ¿cierto? Entonces, por eso hoy vamos a ver una verdad bíblica, un principio bíblico que está en la palabra del Señor y que tiene mucho que ver con todos nosotros, que es, quisiéramos, una vez como pastor, no lo quiere ni enseñar ni predicar, pero es tan importante como cualquier otra verdad de la palabra del Señor. Y tiene que ver mucho con lo que es por convicción o por gracia o por ley. Casi todas las personas, unas actúan por ley, porque son de ley, de justicia, y otras que todo es gracia, que todo es amor, que todo es misericordia. Y hoy el Señor ha puesto en nuestro corazón el predicar acerca de las contribuciones a la iglesia. Honra al Señor por ley o por gracia. En todo rebaño, como en una iglesia, hay ovejas que están perdidas, que no saben qué dice la palabra del Señor, que no saben cómo actuar. Esas ovejas perdidas, el Señor Jesucristo va y las busca. Y Él quiere que las personas encargadas de pastorear, de enseñar, formemos esas ovejas que están perdidas, o sea, que actúan mal porque no saben lo que están haciendo. Pero también hay otra clase de ovejas, que son las que con la ilustración de la borrachera les puse. O sea, hay ovejas que saben lo que tienen que hacer, que saben lo que dice la palabra del Señor, pero deciden ser rebeldes. Cuando una oveja ya es rebelde, ya no cabe la formación. ¿Qué es lo que cabe? El castigo. Ya no cabe ni la amonestación, porque la que se deja corregir es la que uno amonesta y repara el camino, ¿cierto? Pero ya, y no es por, o sea, la ley, siguiendo con el ejemplo de los borrachos, la ley ya dice, si uno lo coge en borracho, si tiene un accidente, ya por cuántos años y cuánto es la sanción económica, le quitan a uno la licencia, ¿cierto? Entonces, el rebelde que siga haciendo eso, si le pasa, entonces ya fue él el que violó la ley. Entonces, así pasa con el Señor. ¿Qué hizo el Señor con el hijo pródigo? Todos no sabemos esa parábola. Lo dejó ir. El hijo estaba rebelde, lo dejó. Él mismo fue el que cayó tan bajo,
que cuando cayó tan bajo y ya no tenía ni recursos ni quien le ayudara, quería y anhelaba hasta la comida de los cerdos. Y ahí fue donde reflexionó. Entonces hay una gran diferencia entre las ovejas que están perdidas por falta de formación, que eso nos corresponde a la iglesia hacerlo, y las que están y son rebeldes, ya problemas de corazón se solucionan con el Señor, ¿cierto? Y este es uno de las verdades bíblicas, de los principios bíblicos que toda persona va a hacer. Cuando entran al cristianismo, entonces empiezan, no, que hay que diezmar, ofrendar, que no sé qué, no, eso es de la ley. O sea, el que quiere, entonces busca los recursos y dice, no, eso es de la ley, eso ya no aplica, estamos en el periodo de la gracia, ¿cierto? Entonces, listo, se coge los versículos que dicen. Y el que es de ley dice, no, es que todavía aplica. Miren Malaquías que dice que si no diezmamos nos va a ir muy mal. Y que si diezmamos Dios va a abrir las esclusas de los cielos. Hoy vamos a ver cómo tanto si yo creo en la ley o si estoy en el periodo de la gracia, en ambos la contribución a la obra del Señor, vamos a ver por qué hay que hacerlo. Pero sobre todo lo que más anhelamos y siempre en estos 10 años que ya vamos a cumplir como iglesia y desde antes es que sea por convicción, porque yo sepa por qué lo hago, no por una imposición, no por ley. ¿Usted no les gustaría mejor decir, no, yo no voy a tomar trago porque el trago daña mi cuerpo, si tomo trago las neuronas empiezan a funcionar muy mal y de pronto cojo el carro, de pronto hago cosas que no debo? No debería ser eso lo apropiado. O allá decir, no, ya pongo chofer elegido, ¿cómo es? Conductor elegido, tal cosa, y me tomo los tragos y al otro día ni siquiera sabe uno qué fue lo que hizo. Ese es nuestro objetivo, que todo lo que hagamos en la congregación, el servicio, el diezmar, ofrendar, todo lo que hagamos sea por convicción y nunca por imposición. Pero vamos a ver las dos cosas como son iguales, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Así que prepárase. Listo. Entonces, honra al Señor por ley o por qué, o por gracia. Primer punto. Dios es soberano y dueño. El hombre simplemente es el administrador de Dios. Ese es el primer punto que vamos a ver. Génesis 1, todo el capítulo de Génesis 1, Dios es el creador. Él creó los cielos, la tierra, creó la naturaleza, los animales, creó todo. Y también al hombre le dijo, yo te doy todo esto para la tierra, para que la cultive y la cuide. Entonces, Dios es el dueño y le dio al hombre la tarea de gobernar o administrar sobre todo lo que él había creado. Salmo 24, 1. El Señor deja muy clarito, deja ver y dice, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan. Vamos a ver si sale. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan. Todo aún nosotros le pertenecemos a Dios y todo lo que hay en la tierra. Volvamos, porfa. Eso es lo que nos está hablando en la ley en el Antiguo Testamento. AT quiere decir Antiguo Testamento. Vamos a ver en el Nuevo Testamento cómo el Señor vuelve y dice exactamente lo mismo. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, del 1 al 4. Los que tengan la Biblia para que la sigan. En el capítulo Juan, capítulo 1, del 1 al 4. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo con V mayúscula es el Señor Jesucristo, y estaba con Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida.
Entonces, en el Antiguo Testamento está Jesucristo, que hay una parte donde dice que ellos se reunieron y formaron el hombre. Y aquí deja muy claro que Jesucristo también hizo parte de la creación. Él estaba con Dios Padre y ellos crearon todo. Por consiguiente, ¿qué quiere decir eso? Que Dios es el creador y el Señor Jesucristo de todo. Todo le pertenece a ellos. Sigamos la número 3, por favor, porque recuerde que estamos haciendo un paralelo entre Antiguo Testamento, ley, y la gracia o el amor y el Nuevo Testamento. Dios creador, Juan, la otra, por favor. Esta, Isaías 28, del 23 al 29. Ese es uno de mis capítulos preferidos en la palabra del Señor y ya van a ver por qué. Porque eso nos alivia de estar uno en competencia como con otras personas, de decir porque este tiene más dones o más capacidades. Listo, ya llegaron. Del 28, del 23 al 29. Escuchen, oigan mi voz, presten atención, oigan mi palabra. Cuando un agricultor ara para sembrar, lo hace sin descanso. Se pasa todos los días rompiendo y rastrillando su terreno. Se pasa después de que ha emparejado la superficie, no siembra eneldo y esparce comino. No siembra trigo en hileras, cebada en el lugar debido y centeno en las orillas. Cuidado con este versículo, mire lo que dice. Es Dios quien lo instruye y le enseña cómo hacerlo. Entonces Dios pone en cada persona, según los dones y los talentos que le ha dado, pone cómo hacer el trabajo. Por eso es que muchas veces desde pequeños la persona va mostrando como el interés. Unos por las matemáticas, a otros les aterra, no pueden, otros por la parte del español, por las artes, todos porque es el Señor, es Dios quien instruye y le enseña cómo hacer las cosas a cada persona. Sigamos en el 27. Porque no se trilla el eneldo con rastrillo, ni sobre el comino se pasa una rueda de carreta, sino que el eneldo se golpea con una vara y el comino con un palo. El grano se tritura, pero no demasiado, ni tampoco se trilla sin descanso. Se le pasan las ruedas de la carreta, pero los caballos no lo trituran. También eso viene del Señor Todopoderoso, admirable por su consejo y magnífico por su sabiduría. O sea, todo viene del Señor. Él hizo los cielos, la tierra, todo le pertenece a Él, pero también las capacidades que Él nos da y el trabajo que Él nos da es porque Él lo pone en nosotros. Entonces, al negociante le pone las capacidades para ser ¿qué? Negociante. Al profesor para ser profesor. A cada uno en las diferentes y múltiples labores y actividades que hay. Hay gente que le gusta el derecho y otros dicen, yo nunca podría estudiar derecho, ¿cierto? A otros son creativos y uno dice, pero ¿de dónde sacaron esa creatividad y de dónde cogen como tan ligero las ideas que uno tiene y las plasman también? Todo eso proviene ¿de quién? Del Señor. Admirable por su consejo y magnífico en su sabiduría, ¿cierto? Entonces vemos cómo en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 12:18, pero no vamos ahí, dice que Dios también da el poder para hacer las riquezas. Deuteronomio 12:18, Dios es el que da tanto las capacidades como el poder para hacer riqueza. Entonces, si de pronto a mí no me dio la capacidad para hacer riqueza, ¿yo para qué me voy a desgastar haciendo riqueza si no me dio esa capacidad, cierto?
Pero ¿por qué no me la da? Porque no hace su propósito. Entonces, miren que también esto nos deja descanso. No compararnos con nadie y aprender que todo viene de ¿quién? Del Señor. Vamos a ver también, por tanto, la gracia. Vamos a mirar Mateo 25, 14 al 30, pero no lo vamos a ver porque y la mayoría no lo sabemos. En el Nuevo Testamento, en la gracia, en la parábola de los talentos, ¿se acuerda? Muchos, el que no, anote y la lee en su casa toda esta semana para que aprenda. Ahí el Señor Jesucristo le da a cada persona según, y dice así la palabra, según la capacidad. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Y el objetivo de darles esos talentos era que ellos tuvieran con qué vivir. Ellos eran administradores y también iba a llegar, pásala a la otra, él da a cada siervo los talentos según su capacidad, pero Dios regresará un día en que nos pedirá cuentas. A cada uno lo va a coger y le va a decir, ¿qué hiciste con los dones y los talentos que te di? Y ahí es donde nos va a decir, siervos buenos y fieles o siervos inútiles. Y es contrario a lo que en este momento está pasando en Colombia, porque al que multiplicó lo que él le dio, Dios le va a dar más. Le va a quitar al que no hizo nada y al perezoso y se lo va a dar al que tiene más. Entonces hasta ahí vemos cómo el Señor, Dios Todopoderoso, es el dueño ¿de qué? De la tierra, de todo lo que existe. Él es el que nos da las capacidades. Yo nunca sería capaz de estudiar medicina, hay gente que lo hace, ¿cierto? Y Dios nos da los dones, talentos y las capacidades para hacerlo. Entonces, en ese primer punto, solo por eso nosotros deberíamos de honrar a Dios por todo lo que nos da, pero también la responsabilidad del hombre de esos dones y talentos que le ha dado, multiplicarlos, no quedarse siendo perezoso, porque llegará el día en que Él vendrá y pedirá ¿qué? Cuentas. Vamos al segundo punto. Es Dios también quien escoge a su pueblo. Dentro de toda la tierra, Él escoge a su pueblo. Vamos a mirar en la ley, en el Antiguo Testamento, Éxodo 19, del 2 al 6. Dice, después de partir de Refidín, se internaron en el desierto de Sinaí y allí en el desierto acamparon frente al monte, al cual subió Moisés para encontrarse con Dios, y desde allí lo llamó el Señor y le dijo, anúnciale esto al pueblo de Jacob, declararé esto al pueblo de Israel. Ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y de que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Miren qué tan especial Él les aclara, o sea, toda la tierra me pertenece, pero yo los escogí a ustedes. Y vamos a ver qué dice en el ¿qué? En el Nuevo Testamento, en el periodo de la gracia y la ley. Vamos por favor a Efesios 1, del 4 al 6. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado.
Y primera de Pedro dice, pero ustedes son, muchos se lo sabe, digámoslo, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclame las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Que ahora somos los creyentes en Cristo Jesús, de los que Dios forma un pueblo, así como con Israel. ¿Vieron el paralelo tan interesante y tan concreto? No escucho, sí. Igual, ahora somos el ¿qué? El pueblo de Dios. Dios, dentro de su pueblo, vamos a ver que Dios escoge a sus siervos al ministerio y les asigna la labor. Vamos por favor a la ley Antiguo Testamento. Si ustedes miran todo, o sea, en Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que si quieren lo leemos, entonces dice muy claramente cómo Dios dentro del pueblo de Israel escogió a quienes, a los levitas, a la tribu de Leví lo escogió para que ellos hicieran las funciones que tenían que ver relacionadas con toda la ley ceremonial, la ley civil, o sea, ellos eran los que iban a administrar todo lo que tenía que ver directamente con el Señor. Y dentro de ellos escogió a Aarón y a su familia, para Aarón como sumo sacerdote, y a los otros y a sus hijos como sacerdotes, y a la otra tribu como los que iban a hacer todas las otras labores, las labores más manuales. Entonces, eso es en el ¿qué? En el Antiguo Testamento. Vamos a ver cómo Dios hoy también escoge a sus siervos, escoge a quienes van a ir al ministerio tiempo completo y les asigna un trabajo. Romanos 1:1. ¿Cómo les ha parecido este paralelo? Tremendo, como digo yo, y mi esposo me goza. Romanos 1:1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios. ¿Quién lo llamó? Siervo de Jesucristo, pero llamado a ser apóstol, ¿por quién? Por Dios, ¿cierto? ¿Y para qué? Para anunciar el evangelio. Dios escoge dentro de su pueblo ciertos hombres y mujeres y les da las labores. Y Gálatas 1:1 es mucho más concreto. Dice, Pablo, apóstol, no por investidura ni mediación humana, sino por Jesucristo y por Dios el Padre. Mire qué tan bonito, o sea, los llamados al ministerio tiempo completo es Dios el que los escoge. Y Dios dice, ¿para qué? Vamos por favor a Efesios 4:11 al 12. Estamos en el periodo de la gracia en el Nuevo Testamento. Dios igual escoge. Dice Efesios 4 del 11 al 12. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. A fin, el objetivo, capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Los pastores, maestros, somos evangelistas, somos llamados a edificar el cuerpo de Cristo. Y Mateo 28, 19, 2, ahí no vamos. Recuerden que es la gran comisión, donde Jesucristo les encomienda a sus apóstoles ir por todo el mundo anunciando el evangelio, bautizándolos y enseñándoles todo, a obedecer todo lo que Él ya les había dicho a ellos. Muy, muy especial esto del Señor, ¿no les parece? ¿Cierto? Entonces, cuando ya las iglesias se estaban formando
muchas iglesias se empezaban a formar, pero había conflictos entre las iglesias. No vamos a leer, pero si uno leyera toda la carta de Timoteo, y en especial la primera carta de Timoteo, si pongámoslo acá, la otra. Entonces miren, en la carta de primero de Timoteo, él está hablando, hay un pastor que es Timoteo, pero también en el capítulo 3 empieza y llama, dice que los obispos, si lo desean una noble labor, pero que deben ser esposos de una sola mujer, o sea, dice todo, y es muy especial porque enfatiza y dice, vamos por favor a 1 Timoteo 3, el 5, que les está diciendo que deben gobernar bien su casa. Un paseo por toda la Biblia les voy a dar hoy. Ya llegaron ahí. Dice, porque el que no sabe gobernar su propia familia, o sea, está diciendo cómo deberían ser los obispos los que van a gobernar la iglesia. Porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podría cuidar de la iglesia de Dios? De los obispos, los diáconos, porque en el 8 habla de diáconos, dice, los diáconos igualmente deben ser honorables. Entonces ya ahí nos está dando una estructura de cómo es una iglesia. Hay pastores, hay ancianos, hay obispos y hay diáconos, llámese como se llamen, en todas las iglesias hay diferentes nombres, pero Dios es el que dice cómo está funcionando una iglesia y cómo debe funcionar. Y es muy especial porque dice, o sea, fíjese, si ese diácono, ese obispo, ese pastor no gobierna bien su casa, ¿cómo podrá gobernar bien la iglesia del Señor? O sea, que en toda iglesia hay también un gobierno que Dios da. Hasta ahí llevamos ¿cuántos punticos? O sea, 1, de Dios es que toda la tierra y nosotros también los hombres. Dios es el que da la capacidad a cada uno según los talentos que le da, pero un día vendrá a pedir ¿qué? Cuentas, ¿cierto? El segundo punto, ¿cuál era? Dios escoge un pueblo. Y el tercero que acabamos de ver, que dentro de ese pueblo, Dios escoge a los servidores al ministerio, ¿cierto? Cuarto punto, Dios, o sea, es Dios, decide cómo y quiénes suplirán las necesidades económicas de su obra y de sus servidores. Bueno, en la ley, recuerden que en la distribución de la tierra prometida, Dios no le dio tierra a quienes, a los levitas, a los de la tribu de Leví, o sea, los que había escogido para ser sus sacerdotes y hacer todas las labores ya relacionadas directamente con él, no les dio tierra. ¿Por qué no les dio tierra? No les dio tierra porque él era su porción, para que se dedicaran y pudieran tener tiempo completo para hacer esas labores. No iban a criar ganados, no iban a cultivar nada. Entonces Dios era el que iba a hacer su porción, el que los iba a sustentar. En todo eso, si nosotros miráramos números, sobre todo el capítulo 18, se deja ver todo eso, donde él dice a los sacerdotes que les corresponde y a los levitas que les corresponde, pero también todos los diezmos, las ofrendas y las primicias también iban a ser para las personas necesitadas, los extranjeros, las viudas y los huérfanos, o sea, las personas necesitadas. Vamos a ver cómo eso era en el Antiguo Testamento, en la ley, y todos los israelitas tenían que aportar el 10%, dar un montón de ofrendas y las primicias. Vamos a ver qué nos dice en el Nuevo Testamento, en el periodo de la gracia. Primera de Timoteo 5, del 17 al 18. Primera de Timoteo 5, capítulo 5,
del 17 al 18. Dice, los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor. Hay unas traducciones que dicen de doble salario. Especialmente los que se dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. Pues la escritura dice, no le pongas bozal al buey mientras esté trillando, y el trabajador merece que se le pague su salario. Y esa parte de no le pongas bozal al buey mientras esté trillando, también lo decía en la ley. Vamos a ver otra. Vamos a leer 1 Corintios 9, donde el apóstol Pablo estaba defendiendo su ministerio. 1 Corintios 9, del 1 al 15. Le voy a leer todo porque es muy interesante. Cómo el superapóstol Pablo, aún él tenía que defender su ministerio y tenía que trabajar haciendo carpas porque la iglesia no le daba. Pero él, miren lo que él dice. Del 1 al 15. No soy libre, no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor. ¿No son ustedes el fruto de mi trabajo en el Señor? Aunque otros no me reconozcan como apóstol, para ustedes sí lo soy, porque ustedes mismos son el sello de mi apostolado en el Señor. Esta es mi defensa contra los que me critican. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y a beber? ¿No tenemos derecho a viajar acompañados por una esposa creyente como hacen los demás apóstoles y Cefas y los hermanos del Señor? ¿O es que solo Bernabé y yo estamos obligados a ganar la vida con otros trabajos? ¿Qué soldado presta servicio militar pagándose sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta su viñedo y no come de sus uvas? ¿Qué pastor cuida su rebaño y no toma la leche que ordeña? No piensen que digo esto solamente desde un punto de vista humano. ¿No lo dice también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no le pongas bozal al buey mientras esté trillando. ¿Acaso se preocupa Dios por los bueyes o lo dice más bien por nosotros? Por supuesto que lo dice por nosotros, porque cuando el labrador ara y el segador trilla, deben hacerlo con la esperanza de participar de la cosecha. Si hemos sembrado semilla espiritual entre ustedes, será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material. Si otros tienen derecho a este sustento de parte de ustedes, ¿no lo tendremos también aún más nosotros? Sin embargo, no ejercimos este derecho, sino que soportamos todos con tal de no crear obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No saben que los que sirven en el templo reciben su alimento del templo y que los que atienden el altar participan de lo que se ofrece en el altar? Así también el Señor ha ordenado que quienes prediquen el Evangelio vivan de este ministerio. ¿Qué les parece eso? Es que así es. O sea, está tanto en la ley como ¿dónde? Como en la gracia. Los que Dios llama a servir tiempo completo tienen que recibir el sustento de las mismas personas que le dan el alimento espiritual. Pero Pablo, como lo dice ahí, o sea, no ejercía ese derecho para no poner obstáculo a la palabra. Pero el hecho de que Pablo lo haya aprendido a vivir así, no quiere decir que Dios después a los creyentes, al otro pueblo, cuando los llame a rendirle cuenta, no le diga por qué no colaboraron, ¿cierto? Entonces, gracia y amor. Los que trabajan en la iglesia merecen ¿qué? Un buen salario.
Así también el Señor ha ordenado que quienes predican el Evangelio vivan del Evangelio. La otra y sigamos para la otra. Entonces, ese era el cuarto punto. ¿Cuál era el primero? El dueño de todo, el que nos da las capacidades, los talentos para nuestro trabajo. El segundo punto, escoge ¿qué? Su pueblo. Tercero, dentro del pueblo, escoge a siervos a servir en el ministerio tiempo ¿qué? Completo y les da las tareas que se deben realizar. Vamos a un quinto punto. Como dicen por ahí, no hay quinto malo. Dios decide cuánto quiere que se dé a su obra y a sus siervos. O sea, Dios es el que lo decide. Nuevamente, no es ni siquiera los servidores. En el Antiguo Testamento era el 10%, el diezmo, eran diferentes ofrendas. Había hasta una ofrenda que me gusta mucho que era de paz, que era si yo estaba agradecido con el Señor, yo iba al templo, yo ofrecía, daba una ofrenda, pero también invitaba amigos para que compartieran esa dicha de estar con el Señor porque estaba agradecido. Y había una parte obviamente que le tocaba a los levitas y a los sacerdotes. Esa es la ley y el Antiguo Testamento. Vamos a ver qué dice 2 Corintios 9, del 6 al 7, en el periodo de la gracia. ¿Ya llegaron? Recuerden esto, el que siembra escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Es precioso esa porción de la palabra del Señor. El que dice, o sea, ustedes sembrar en abundancia, porque el que cosecha, el que siembra abundantemente cosecha. Dice, y como decide, como haya decidido en su qué, en su corazón. Y 1 Corintios 16, 2. Estaban recogiendo ofrendas para mandar a otras iglesias que estaban pasando problemas. Entonces Pablo les dice, en cuanto a la colecta para los creyentes, sigan las instrucciones que dio la iglesia de Galacia. El primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a qué, conforme a sus ingresos. Miren qué bonito, o sea, Dios no nos está diciendo que el que tiene menos ingresos debe dar más o igual del que tenga más ingresos, pero cada uno es el que tiene que decidirlo. Sí da condiciones, dice, si usted quiere cosechar abundantemente, tiene que sembrar abundantemente, ¿cierto? No de mala gana, sino de qué, de corazón. Y ahí es muy importante también porque si Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre tengan todo lo necesario. ¿Cómo les parece ese quinto punto? ¿Ah? ¿Cierto? Sí es, o sea, hay que honrar al Señor y a su obra y a los siervos, ¿por ley o por qué? O por gracia. Vamos al sexto punto. Dios recompensa a los que dan a su obra y a sus siervos. En el Antiguo Testamento recibían muchas bendiciones económicas si cumplían con todo lo que Dios exigía, si daban los diezmos, las ofrendas y las primicias. Dios decía que siempre los iba a guardar
económicamente, que los iba a prosperar y que les iba a dar mucho más abundantemente y a cuidar la economía de ellos. Y en el Nuevo Testamento dice que la recompensa es que Dios ama a ¿quién? Al dador alegre. Dios suplirá más, porque volvamos a 2 Corintios 9, en el versículo 8, y dice: y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en todas circunstancias, tengan todo lo necesario, y toda buena obra abunde en ustedes. Entonces, si uno da, Él como que le da más para que uno pueda seguir haciendo buena obra, y Él puede hacer. Entonces, dependiendo también de las capacidades, un empresario, Dios le da la capacidad para ser empresario, le da más ingresos porque tiene mucha gente a cargo, ¿cierto? El que es empleado no tendrá tanta necesidad. Entonces, por eso es que también descansa uno, porque uno tiene que ser consciente de las capacidades, los dones que Dios les dio, los tiene que ejercer, pero también tiene que entender que puede ser que es que Dios a mí no me tenga para ser rica, muy millonaria, ¿cierto? Sino normal, o puede ser que sí. ¿Quién decidió eso? Dios. Bueno, hay algo muy interesante que queremos aclarar, que es que, o sea, los siervos de Dios, los que trabajamos tiempo completo en el Señor, debemos aprender a depender exclusivamente de Dios, de la provisión de Dios, no de la iglesia ni de los hermanos creyentes. No debo, o sea, un siervo de Dios, un buen siervo de Dios debe también administrar bien los recursos económicos que entran a la obra, pero un siervo de Dios no debe entrar en manipulación ni en lástima para que la gente aporte. O sea, el aporte y la contribución a la obra y a los siervos debe ser es por convicción o por ley. O sea, cualquiera de los dos es igual, ¿cierto? Pero el siervo como tal, si yo me paro acá y les digo: hermanos, estamos aguantando hambre, somos 2 familias que servimos al Señor tiempo completo, no tenemos esto, no tenemos aquello. Alberto, pase con la... ¿Cómo sería la respuesta de todos ustedes? ¿Cómo sería? Incómoda, pero darían, ¿cierto? Por lástima. Vea, Señor, es que si ustedes no aportan, el Señor trae maldición sobre ustedes en las finanzas. Ah, no, saquen todos el billete de 100. ¿Sí o no? No debe ser así. Ni uno como pastor, porque sepa que alguien tiene, no le debe estar lamentándose y pidiéndole, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas, sino que tenemos que aprender a vivir directamente ¿de quién? Del Señor. Miren, yo me podía quedar aquí contándoles toda la mañana cómo el Señor provee para la iglesia, para nosotros, o sea, hasta aquí, vamos a cumplir 10 años, el Señor siempre ha dado la provisión. Nunca hemos querido manipular a nadie, nunca lo queremos hacer, siempre queremos que todos lo hagan por convicción, pero era necesario que todos ustedes también, o sea, nosotros, o sea, hay muchas excusas, no es que todos venimos o muchos de la iglesia han sido tumbados, esto, lo otro, muchas cosas, pero ¿cuál es la solución? Dios dice: perdone a quienes hicieron eso y siga su vida. Eso sí, fíjese dónde va y se alimenta como oveja. Miles de excusas, pero todos necesitamos saber, porque puede que Dios a cada persona le va a pedir cuentas y nosotros pues hicimos la labor bien y todo, pero puede ser que ustedes entonces no sabían esto y eran ovejas que estaban ¿qué? Perdidas. Pero igual que como el tema o la verdad bíblica del perdón,
Y ahí les cuento que por eso hay que servir a la hora a tiempo completo, porque yo estaba, por ser el Día del Amor y la Amistad, estaba preparando el tema del perdón. Para amar hay que perdonar, entonces estaba preparando todo y lo tenía muy bien preparado. Y llegó el Señor y me lo cambió. Y estos principios, esta verdad bíblica, por todo el recorrido que quería hacer en la palabra, entonces estuve casi viernes y sábado, tiempo completo, preparando todo. O sea, tiempo completo es ¿qué? Tiempo completo, donde si el pastor, mi esposo, no hace la comida, no comemos, ¿cierto? Porque el Señor sabe, ¿por qué es importante diezmar? Ofrendar y darle a la iglesia, es porque miren, es el primer paso para reconocer que yo no soy dueño de mis propios recursos financieros, soy solamente ¿qué? Administrador. Es una buena práctica para cambiar nuestra actitud hacia el dinero. En estos días el pastor John MacArthur decía, de la forma en que yo maneje y en lo que invierta mi dinero es una forma de lo que hay en mi corazón. Nos ayuda a reconocer que el Señor en efecto puede suplir toda mi necesidad, aun cuando tenga que vivir con menos que antes. Porque ¿a quién le sobra un porcentaje? Un 5, un 10, un 15, un 20, un 30. ¿A quién? Alce la mano al que le sobre. Dios porque Él es la fuente de nuestra provisión y el trabajo, el negocio. Son los canales o medios a través de los cuales Dios provee. Es una forma de asumir mi responsabilidad frente al ministerio de la iglesia, donde me enseñan las escrituras, donde nos edifican, donde podemos ayudarnos los unos a los otros. Dar a la obra del Señor es la mejor forma de mostrar que Mamón no le servimos a Él. Que recuerden que Dios dice, escoja entre quién, entre las riquezas y yo, porque nadie puede servir a dos señores. Esas son las principales razones por las cuales uno debe diezmar, ofrendar y no dueños. Hay una razón que es la que a mí más me gusta y es porque la obra del Señor, el Evangelio, es para salvación y vida ¿qué? Eterna. Nosotros aquí en una iglesia no se debe entretener a nadie, no es para entretener, no es para hacer un club. Lo principal es la salvación y la vida eterna. Por consiguiente, eso es lo que primero ataca Satanás. Muchas iglesias se han cerrado porque no tienen el sostenimiento, porque no tienen con qué. Muchas. Y yo no sé qué tanto le agradaría al Señor que su iglesia se cierre por falta de recursos. Porque todos tenemos muchas cosas en que gastarnos la plata, pero no apoyar lo que es eterno es delicado. Y créame, no lo digo por nosotros. El Señor nos ha enseñado a vivir de fe, por fe. Muchas veces, y es una historia que nos pasó a nosotros que me gusta mucho porque fue increíble. Estábamos orando porque necesitábamos 200,000 pesos para odontología. Y llegó una señora, tocó la puerta, yo me puse a llorar porque estábamos apenas empezando a orar. Nos dio una plata, no la conté, después la contamos, eran 100,000 pesos. Cuando volví a ver a la señora los 2 días, le dije, ay, gracias, que Dios te bendiga por la ofrenda, estamos orando por la ofrenda. Y me dice, no, ¿y sabe qué? Vengo a traer otros 100 porque es que el Señor no me deja en paz porque Él me dijo que 200 y yo les quería dar era 100, pero así como toda, pues, como brava y le estábamos pidiendo por 200. Todo, sí, de verdad que yo me pudiera quedar aquí horas contándole a un deseo del corazón
que yo a veces, pues tengo, alguien me contó una vez que había ido a las montañas en Estados Unidos, en los bosques, que un lugar espectacular, que no sé qué. Yo dije, ve, qué tan rico. Y el año pasado 2 familias nos invitaron allá. O sea, con todo pago. A las montañas, en un bosque espectacular. O sea, hágase de cuenta lo que uno ve en televisión, con nieve, nos cayó nieve. Mi esposo me hizo un atentado con una bola de nieve aquí, la quedó marcada. Y son anhelos del corazón que uno tiene, pero que ni siquiera piensa. Y cuando menos, o sea, en todo detalle. Como ambas familias eran cristianas, entonces hacíamos devocionales, entonces al otro día estábamos jugando con la nieve y me tiró una bola de nieve y me cayó acá, pero así quedó en el gorro. Yo la tengo, yo sé, la tiene, se la muestro. Entonces una de las que estaba con nosotros dijo, ¿y qué? ¿Y eso que ayer estaba hablando del amor y de no sé qué? Y yo, vea, que quede el testimonio. Dios hace eso. O sea, nosotros, puede uno no tener dinero y el Señor le da con qué. O puede muchas veces comer siempre, como en una época nos tocó, lentejas, lentejas y lentejas. Y gloria a Dios por las lentejas. Amén. Pero eso no quita que nosotros como pastores tengamos la responsabilidad de enseñarles a ustedes que te debemos honrar al Señor, porque Él es el dueño. Que Él pedirá cuentas a cada uno. Nosotros le rendimos cuentas a ustedes cada año. Tratamos de hacerlo. Pero aún si no lo hiciéramos, es cada uno con quién, con el Señor. Ahí no hay más que decir. Lo otro sería, ¿por qué recomendamos el 10? ¿O por qué se recomienda el 10? Cantidad de teólogos, pastores que están en contra del diezmo, del no diezmo, de todo eso, porque hay pastores para esto, hay teólogos para defenderlo, para no, pero hoy hemos visto que tanto en el Antiguo como en el Nuevo, los principios para los cuales Dios da la forma que sus siervos y su obra funcionen son los mismos. Porque el 10, dice un teólogo que es muy bueno, acá muy reconocido, Teodoner, dice que lo que pasa es que pues el 10 estuvo antes de la ley. Dios lo ratificó ¿en qué? En la ley. Pero que lo que pasa es que ahora en la gracia todo le pertenece al Señor. Entonces que antes uno debería decirle, Señor, ¿cuánto te doy? Tener como ese atrevimiento, que ¿cómo se llamará? De decirle, Señor, ¿cuánto te doy? Pero que nuestro corazón es engañoso. Entonces que siempre vamos a escuchar, ¿cuánto? No, si nuestro corazón es engañoso, vamos a escuchar ¿qué? Usted está exento. Está exento. O que el 2 o que el 5, ¿cierto? Entonces que si el 10 estaba antes del diezmo, porque recuerden que Abraham le dio a Melquisedec el 10 antes de la ley, en la ley Dios lo ratificó, entonces es porque es un buen porcentaje. Esa es la recomendación que me parece muy, muy especial, porque tiene sentido, ¿cierto? Porque a ninguno nos sobra ni el 1 ni el 2. Pero es muy cierto, es que rico uno poder decir que Andrés necesita los micrófonos y que hay para micrófonos, para la... Andrés no, perdón. Es la iglesia para la alabanza a nuestro buen Dios. Hay que hablar bien. Pues como él es el que me lo dice. Encargado. Y de verdad, vamos a reflexionar. La iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia de la Providencia seguirá funcionando de usted o no de, contribuya o no contribuya hasta el día que el Señor quiera.
Un último que nos pasó hace poquito, no teníamos con qué dar ofrenda ni nada y llamó una amiga y dijo, ve, ustedes que son tan queridos, Héctor que me ayudó tanto a las reformas pues a darle ideas para reformar un local, me ayudó mucho, no me cobró, les voy a consignar las primicias del negocio. O sea, Dios provee. La iglesia seguirá, pero no sé qué tanto es del agrado del Señor que ustedes como creyentes en Cristo, como parte de la iglesia, que se están formando, que nos estamos ayudando, edificando, no lo hagan. Cada uno se tiene que examinar. Sea 1,000 pesos, 20, 30, es que no es la cantidad, es el honrar al Señor y aún a los siervos y a su obra, porque así lo dice la palabra. Reflexionemos un momento. Padre Celestial, en esta mañana te clamamos, te pedimos que escudriñe nuestro corazón, que le muestres a cada uno si tiene temor, si hay falta de perdón en su corazón con relación a esta verdad bíblica, Señor, este principio bíblico de contribuir en la iglesia. Si su Dios es Mamón y debe renunciar a él. Solo tú conoces el corazón de cada uno y sabes lo que hay en él. Si fuiste víctima de algún pastor que te tumbó o algún siervo de Dios, perdónalo. Dios se encargará de cada persona. Dios perdona nuestros pecados porque nosotros perdonamos. Es tiempo de creer que Dios es el que da la provisión. Padre Celestial, Señor Jesucristo, hoy te presentamos esta iglesia. Señor, algunos están dolidos por su pasado. Algunos tienen temor, algunos eran ovejas que estaban perdidas, algunos son ovejas rebeldes, pero solo tu misericordia, solo tu gracia, Señor, solo tu Santo Espíritu puede entrar en cada corazón, hablarle. Señor, es una bendición ser de tu pueblo, es una bendición que tú llames a familias, a pastores de niños que desde ya les están enseñando tus verdades a ti como persona, a disfrutar de tu presencia. Hay pastores para evangelismo,
para la alabanza, para la enseñanza, para la predicación. Aún necesitamos quien barra, trapee, cuide la sede, porque la iglesia somos nosotros y necesitamos una sede. Señor, pon amor por tu obra, no solo por contribuir económicamente, sino por servir, por evangelizar, por cuidar y edificarnos, porque el ministerio de parejas hace eso, edificar a las parejas para que sean sólidas y sus hijos tengan padres sólidos, relaciones sólidas que nunca se van a separar. Necesitamos jóvenes llenos de tu pasión por ti, Cristo Jesús, que les abren a quienes están suicidando, a quienes están en drogas, en cosas que los dañan. Padre Celestial, aquí está tu iglesia. Queremos ser ovejas de tu prado, obedientes, pero obedientes porque sabemos que es lo mejor para cada uno, que si tú lo dices es porque nos conviene. Señor, y que cada uno en esta semana saque el tiempo para dejar que tú hables a su corazón. Hoy te alabamos, Señor, hoy te bendecimos y te damos gracias por esta enseñanza. Miren, como prueba de lo que Dios hace, a nosotros nos gusta ser muy detallistas en todo. Y el Señor, pensamos en quedar hoy del Día del Amor y la Amistad, y nos llamó Hugo, y nos dio una provisión supremamente buena. Y ese va a ser el regalo de galletas. Miren qué tan hermoso es el Señor. Hay para cada familia, hay provisión y hay alimento. ¿Cómo los vamos a repartir? Esa es la provisión del Señor. Solo es orar y Dios provee, y provee según su gracia. Como sucedí. Es un buen detalle con mucho cariño. Claudia. Ya. No, a mí me gusta, eso es bueno, así es. No porque le va a dar pena, no, así es. Eso es obediencia. Eso es obediencia, ¿qué dijimos? Dale. Dale. Y si alcanza, te damos una doble porción, pero a Claudia solamente. Bueno, que el Señor los bendiga. El Señor bendiga la obra de sus manos, bendiga la fuente de ingresos de su familia, que les conceda gracia abundante, que guarde su salud, guarde su seguridad, guarde su vida, y que todo lo que haga sea para honrar y glorificar a Dios Padre Todopoderoso, a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, y el Espíritu Santo. Amén.